Bien, y para hablar de este tema, bueno, tenemos aquí en el estudio a Emilio Ruchaski. Gracias por estar. Estamos hablando del editor adjunto de THC y además autor de este libro que vamos a estar, Cata. Ahí está, ¿Lo mirá, estamos la tapa. enfocando ahí? ¿Lo toman? Es la cámara 2. Ahí vamos, Un mundo con drogas. A ver, Emilio, ahí estaba el informe, ¿no? Hay novedades en Nueva York respecto al uso recreativo de la marihuana. ¿Por qué acá no se puede? Bueno, qué buena pregunta. Primero hay que hacer un análisis. En el caso de Nueva York, fue algo votado, pero si vos vas a la historia de Estados Unidos, son plebiscitos. O sea, la clase política no avanza, pero la propia población estadounidense, primero en Colorado, después en el estado de Washington, después en California, fue ganando los plebiscitos. Y con el tiempo, hoy ya son 15 estados que tienen, yo no digo uso adulto, hablo no digo uso recreativo, hablo de uso adulto. Uso privado cuando tenés más de 18 años, en el caso de Estados Unidos 21. ¿Pero por qué haces esa diferenciación? Porque uno puede hacer uso terapéutico sin tener una indicación médica, porque vos podés consumir cannabis para dormir sin ir digamos, te haces un té de tiro y no llamás al médico para tomar un té de tiro. Entonces hay mucha gente que usa cannabis en su privacidad, no solamente para divertirse, sino para relajar, para dormir, y eso es terapéutico. Eso también hay que valorarlo y no me quiero mezclar con el tema médico, digo, no siempre necesitas una receta médica claro, para consumir una planta, eso es claro. Entonces, eso empezó con una indicación en todo caso. Una indicación que es lo que está diciendo ahora el Ministerio de Salud, que es interesante que no sea una receta y sea una indicación. Bien. Porque una indicación permite cultivar, una receta solamente permitiría un medicamento, que es una prescripción. Pero insisto con lo de Estados Unidos, empezó siendo un pedido de la propia población en base a mecanismos de democracia directa. ¿Argentina tiene ese mecanismo? Bueno, desde el 94 que tenemos un mecanismo que si juntás el 2% de 7 distritos, podés llevar un plebiscito, pero no haces ley. Llevás la ley al Congreso y el Congreso la tiene que votar. En Estados Unidos no. Los estados que ganaron al principio, la población hizo la campaña, la ganó, y me acuerdo que el gobernador de Colorado, que viajé para hacer el libro a Denver, estaba en contra. Hoy tenés a Cuomo en Nueva York, que es la tercera vez que intenta pasar esta ley. O sea, que hay un cambio en la política de Estados Unidos porque primero fue Colorado, después fue Washington, después vino Oregon, Alaska. Hay una perspectiva económica en Nueva York, ¿no? Bueno, 300 millones de dólares en impuestos, 13% de tax, de impuesto a nivel estado, más los impuestos que van a cobrar los municipios, que esa es otra discusión que es más compleja, que es si vos le ponés mucho impuesto y lo encareces, ¿qué va a pasar? Y el mercado clandestino va a seguir. Que es lo que pasa en Canadá, en parte. ¿Y cuán lejos estamos en la Argentina de que pase algo como lo de Nueva York? Rossi recién dijo, yo estaría a favor de que Bueno, a ver, el presidente también dijo que está a favor. Sí, el presidente también. La ministra de Seguridad dijo que está a favor. Lo cual es un montón. Digo, hay ministros, el propio presidente que están a favor. ¿Cuán lejos estamos? Pero no votan. Esto tiene que ser una ley. Y nosotros como población civil estamos organizados, tenemos un acuerdo por la regulación legal del cannabis que logramos cerrar con organismos de derechos humanos, con organismos de salud mental, estoy hablando del CELS, de APDH, pero también las clásicas o las más históricas organizaciones de política de drogas, Intercambio, SARDA, el activismo canábico, que eso es algo que me parece que es importante que estemos en esta discusión. Estamos nosotros haciendo una ley, porque lo que veo desde hace 15 años que es esta cosa política de nadie quiere pagar el precio. Con el aborto pasó algo similar. ¿Qué precio se paga? Bueno, el precio es la Iglesia Católica Argentina, algunas iglesias evangelistas, sobre todo las neopentecostales, ciertos sectores ligados a la seguridad, ciertos sectores ligados a lo que es el negocio, lo voy a decir con todas las letras, narcoboludeo, que es desfederalización en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco, en Salta, que es policías y justicia provincial entrando al tema de narcomenudeo, que yo le digo narcoboludeo, porque detienen consumidores. Sí, que es lo único que hace la justicia con la droga, ¿no? Porque narcotraficantes presos no hay, yo sigo judiciales, no veo nunca un megajuicio de un narco. Es el 88% del trabajo de la policía en la Argentina. De tener pibes con porro. Es de tener pibes con porro o con un poco de cocaína. Entonces, ellos viven de eso. Y se crean fiscalías especializadas. Y la policía tiene divisiones especializadas. Entonces, hay que hacer estadística para mantener todo este tipo de trabajo que es... Insisto, esto es la ley seca, nos vamos a reír en un par de años. Para un poquito, Emilio, vos mencionás la Iglesia. La Iglesia. Me interesa menos lo que dice la Iglesia que lo que dice la Organización Mundial de la Salud en este tema. ¿Qué dice? La Organización Mundial de la Salud corrió al cannabis de la lista 4, que compartía con la heroína, por ejemplo, hacia la lista 1, que es menos restrictiva. De todas formas, es un avance enorme si nosotros pensamos que tenemos todo el mundo árabe en contra, Rusia en contra. También. China tiene pena de muerte. Claro. Entonces, estamos en una situación donde en ciertos países te matan por tener
un kilo de marihuana y en otros países tenés que pagar impuestos para tenerlo. Claro. Es el mundo. Bueno, pero Estados Unidos es el país que impulsó la prohibición. La prohibición se votó en la Asamblea de la ONU que está en Nueva York. Hoy el Estado de Nueva York está permitiendo 6 plantas, 3 onzas, que son 85 gramos, es más que el resto de todos los estados norteamericanos que permiten 1 onza o 2 onzas. O sea, no quiero decirlo con malas palabras, pero fueron mucho más lejos que California, que ya era un estado que legalizó, reguló, etc. A ver, Emilio, Pablo, te quieres hacer una pregunta. Quiero preguntarte concretamente, da la sensación, me incluyo en ese grupo, que hay un desconocimiento muy general, digamos, ¿no? de lo que efectivamente significa, de cómo interacciona con nuestra salud y demás, porque por lo que contás, si la presión es de abajo hacia arriba, lo primero que hay que conseguir es que efectivamente se disipen algunos prejuicios que hay sobre el tema. Hay 2 prejuicios muy fuertes. Uno es la teoría del escalón, que es que empiezan con marihuana y después van a las drogas duras. Esa teoría ha sido desechada hace años y hay una teoría que es un poco mejor y que yo creo que en casa la vamos a entender. La puerta de entrada no es la marihuana, sino el dealer. O sea, vos vas a comprar al dealer y el dealer es el que te ofrece esta sustancia. No es que vos te fumás un porro y querés ir a tomar cocaína. Ahora, hay otra parte en esta historia que es lo que se llama el consumo problemático. Describímelo y bueno, decime... esa es la segunda parte. A ver. La marihuana no tiene efecto letal. Si vamos a las guardias de la Argentina, las intoxicaciones con sustancias, la mayoría son por sustancias legales y es el alcohol. El alcohol tiene dosis letal. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, mirá que si te mamás y te mamás de más, podés caer en un coma alcohólico y te puedes morir? Con el faso la podés pasar muy mal, pero no te vas a morir. Y eso me parece que es importante. Y después está el consumo problemático. A ver, el consumo problemático mundialmente es el 10%, entre el 10 y el 12% del consumo. Es decir, que tenemos casi el 90% de los consumidores no tienen problemas, salvo la policía. Si vos me decís que es peor pasar en una celda bonaerense, superpoblada, un fin de semana por tener un porro o un mal viaje, y yo prefiero el mal viaje que la comisaría bonaerense donde me pueden cagar a palo, etcétera, etcétera. ¿Qué es un mal viaje? Un mal viaje es tener paranoia, pensar que te están siguiendo, que te baje la presión porque no tenés nada dulce cerca, porque no comiste. Hay que tener cuidados como uno tiene cuidados con el alcohol. Vos cuando tomás alcohol, comés algo antes. Porque te sabés, digamos, con la edad y con los tropezones, vas aprendiendo que para tomar alcohol no hay que mezclar, que hay que empezar de a poco hacia mucho. O sea, no empezás con el... No todos consumen bien el alcohol tampoco. No, bueno, yo creo que el problema nuestro, si hablamos de consumo problemático, es el alcohol, que hoy tiene publicidad en la televisión, en la radio. Entonces, creo que hay como una especie de hipocresía, ¿no? Total. Sacamos toda la publicidad del tabaco, pero de alcohol no. De hecho, los médicos ahora dicen que están tratando de hacer en los ministros de salud en las provincias campañas de prevención del alcohol para no ocupar las guardias, porque es por lo que más se ocupa las guardias los fines de semana. Ahora, Emilio, decís, termínalo. ¿Quién preguntó? Dale. ¿Es más difícil esta ley que la interrupción voluntaria del embarazo? Porque parece contradictorio. Mirá, son las mismas luchas. Y esto lo he hablado con algunas activistas de la Campaña Nacional por el Aborto que han asesorado al acuerdo por la regulación legal del cannabis. Luchamos por el placer y por la libertad. Vos fijate que ciertos sectores, incluso que uno pensaba que eran progresistas, con el tema del aborto decían... Por la violación, sí. O sea, consentían la práctica médica del aborto, pero decían, si una mujer de clase media no se cuidó y quedó embarazada, lo tiene que tener. Entonces, ¿qué es la discusión ahí? El placer. Entonces, nuestro código penal, desde 1920, permitía el aborto en 3 causales. Esas causales tenían que ver con el no placer, porque la violación es sexo. Pero cuando hay placer... Con el cannabis, con las drogas en general pasa lo mismo, digamos. Nosotros estamos yendo sobre la autonomía de las personas. Yo te estoy diciendo a vos con quién tenés que dormir. Esto es un poco el pensamiento de la Iglesia, ¿no? ¿Con quién tenés que dormir? ¿Qué tenés que tomar? Y si podés o no disponer tu cuerpo y cuándo tenés que ser madre. Nosotros estamos luchando por dejar de ser paternalizados en algún punto por buena parte de la sociedad y la discusión tiene que ver eso con la autonomía, lo que se llama el libre derecho al desarrollo de la personalidad. El Estado no me puede decir cómo tiene que ser mi personalidad. ¿Y crees que la sociedad argentina está preparada para dar la discusión? Yo creo, y en esto quiero recordar a Mario Juliano, que es un juez de Necochea, que falleció, presidente de Pensamiento Penal, un capo, y que además ha sido un gran aliado de la causa, Pensamiento Penal está en el acuerdo, que él decía que nosotros todo el tiempo hablamos por la sociedad, y cuando vos ves los juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires, cuando vos empezás a democratizar y a escuchar a la población, y la población empieza a tomar contacto con información real, las percepciones cambian. Uruguay empezó con la población en contra, y yo creo que Pepe Mujica fue muy honesto cuando dijo, bueno... Vayamos, regulemos y después opinemos, porque si no regulamos, si no hacemos nada,
Como me dijo, me acuerdo en las taquigráficas de diputados de la ley uruguaya que alguien dijo, no nos podemos guiar como diputados y diputadas por una encuesta telefónica hecha a las 3 de la tarde. Claro. Digamos, no podemos vivir así, y menos cuando tenemos el 10% de la población presa en la provincia de Buenos Aires por delitos menores de drogas. Digamos, estamos en una situación donde las cárceles están estalladas de perejiles. Totalmente. Y de hecho, hay comisarías estadísticas también, de la Fiscalía del fiscal Federico Delgado que todos los meses saca un informe diciendo todo lo que tenemos que trabajar y el gasto que tiene el Estado por detener a pibes con porro. A eso se dedica la cana, a eso se dedica Comodoro Pi. Tremendo. Emilio, te comprometemos para volver a Fuego Amigo porque este tema nos interesa muchísimo y queremos armar un debate además, que estén todas las voces. Depende de que haya enfrente. La verdad es que cada vez cuesta más debatir en serio con los prohibicionistas porque hemos encontrado que están ligados con sectores neonazis. Haremos un debate serio. O Kalina, que trae la radiografía del cerebro, y voy a decir, bueno, qué sé yo. Es difícil discutir porque del otro lado cada vez vemos más extremos. La discusión me parece que es cómo regular. Ya no se discute si hay que regular o no, porque vamos hacia eso. La discusión es cómo regularlo lo mejor posible. Está muy bien Nueva York porque devuelve la plata a las comunidades. Y es una justicia, digamos, es una ley con justicia social, con reparación a la comunidad afroamericana, a la comunidad latina. Eso no es menor y ese es el tema que se viene. Gracias, Emilio, por estar con Muchas nosotros. Gracias.